Fuchi, es preocupante lo que ocurrió en Santiago con el derrumbe del terreno donde se está haciendo una excavación para la construcción de un hotel. Aparentemente una cadena internacional va a construir en la calle El Sol un hotel allí. Es preocupante la muerte de las personas y es grave, es grave que haya muerto toda esta gente, lamentable, pero además es saber que la excavación está a estos niveles y todavía esa gente no tiene el permiso de suelo, nos pone en alerta. ¿Cómo es posible que se esté haciendo una construcción de esta magnitud y ahora diga el Cabildo de Santiago que la autorización para el permiso de uso de suelo y la ejecución de esa obra está en trámite? O sea, ¿cómo es que una obra de ese nivel puede comenzar sin tener los permisos en la mano? Entonces, ¿y hasta dónde se puede llegar y cuáles son los niveles de supervisión y los niveles de control que tienen las autoridades, si es que son autoridades, como para poder supervisar lo que ocurre dentro de cualquier demarcación de nuestro país? Esa excavación es en el Hoyo de Bartola, un barrio pobre y popular de Santiago. No, en la calle El Sol. Frente al monumento. Es donde comienza la calle El Sol. Frente al monumento. Es decir, eso lo ve todo el mundo. Y todo el que trabaja en el ayuntamiento pasa por ahí. Desde el síndico hasta el último mensajero. Entonces, el ayuntamiento de Santiago, que hay que decir que la actual gestión goza de mucho respaldo de la gente, porque tiene la ciudad limpia, eso hay que decirlo. Pero este caso es grave. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están los inspectores? Es decir, cuando alguien está tramitando un servicio, un permiso para una excavación grande además, para sembrar allí un edificio, el ayuntamiento no tiene inspectores, porque dice que estaba en trámite. Ok, el primer trámite es inspectores que vayan y digan ¿dónde está el estudio de suelo? Porque aquí se va a hacer una excavación. ¿El estudio de suelo dónde está? Pero el permiso se otorga o no se otorga. ¿Entiende? Exacto. O sea, usted si está en trámite es para que usted le... No. Aquí hay una serie de situaciones que tienen que ver con la supervisión de obras. Recuerden las revistas de los carros. Se han convertido en un impuesto y no es de un impuesto que estamos pagando, no es de un impuesto que estamos hablando. Cuando se habla de la construcción de una obra de estas dimensiones, un hotel, en una ciudad como Santiago, que además es una de las ciudades que tiene uno de los suelos más vulnerables de nuestro país, porque está ubicado sobre una de las fallas más importantes que hay en el territorio dominicano, hay que prestarle atención a esa solicitud. Eso no quiere decir que dentro de un proceso de construcción no pueda haber accidentes, no pueda haber derrumbes. Ahora hay que levantar una investigación para determinar si ocurrió un accidente porque pudo haber pasado o si hubo negligencia en el mecanismo utilizado para hacer esta excavación. Pero no puede ser que sin tener permiso ya veamos un hoyo como el que le estamos presentando en pantalla. O sea, esa obra está en proceso. Cuando el ayuntamiento, a través de su inspectoría, incluso tiene la facultad, y el Ministerio de Obras Públicas, de evaluar los planos, evaluar la propuesta de uso de suelo y a partir de ahí determinar incluso si esa construcción es viable, si hay que hacer modificaciones a los planos, porque para eso incluso los ciudadanos pagamos, los inspectores, tanto del Ministerio de Obras Públicas como en el caso del ayuntamiento, del personal de planeamiento urbano de esa administración. ¿Por qué eso es relevante? Por lo que acabo de decir. Santiago y el Gran Santo Domingo son dos de las ciudades de la República Dominicana que tienen investigaciones de mayor nivel sobre las cualidades de su suelo. A diferencia del suelo que hay en la capital dominicana, que es una roca caliza, que es bastante fuerte y firme, en Santiago una parte del terreno es bastante arcilloso y se derrumba con mucha facilidad. Como dije anteriormente, Santiago... En la capital, el suelo de piedra coralina, que es lo que tú acabas de describir, es solamente en la franja que está cerca del mar, hasta ¿cómo se llama? Incluso hasta el Farallón. Hasta el Farallón. Del Farallón en adelante, que es la mayor parte de la ciudad, hay suelos también arcillosos. Y hay cavidades dentro del suelo que no son visibles a nivel superficial, que es lo que hace que se derrumben zonas como los prados, donde hay huecos
Hay zonas en Santo Domingo Este que tienen huecos también que no son visibles. Usted puede ver una hendidura donde un barrio está muy alto y a veces hay zonas en Santo Domingo Este que están muy bajas y es porque debajo incluso el suelo es blando. Entonces, esos estudios en Santiago existen. Santiago se ha preocupado por eso y muchas instituciones se han preocupado por hacer los estudios de microzonificación. El suelo está estudiado, me parece, cada 2 o 3 metros, porque el suelo en ningún territorio del país es homogéneo en su totalidad. Entonces, eso es importantísimo para garantizar la seguridad de la gente. Uno, para garantizar la inversión del que va a hacer una obra de esa magnitud. Claro. 2, garantizar la seguridad de quienes van a utilizar ese edificio en el proceso de construcción, asegurarse de que la intervención de ese suelo es adecuada. Al día de hoy estamos hablando de 5 personas muertas producto de este derrumbe. Insisto, con esto no quiero decir que en este momento sabemos cuáles fueron las causas de ese derrumbe, porque en una obra los accidentes ocurren, pero sí que es alarmante que en adición a esto nos enteremos de que se está construyendo un hotel, que la obra inició y que los permisos están en proceso de trámite, y que eso lo diga el ayuntamiento en este momento, porque ocurrió una tragedia. El ayuntamiento ha dicho poco, y en lo poco que ha dicho hay contradicciones, y se hace urgente que el síndico hable y que explique esto, porque ¿quién habló? La directora del Departamento de Planeamiento Urbano, Nancy Espinal. Primero hay una contradicción. Si fue citada correctamente por los medios, hay una contradicción en lo que dice, porque ella dice que esa obra, esa excavación, tal y como tú señalas, dice, estaba en fase de autorización y certificación de suelo, en fase de, no se habían ni certificado ni autorizado. Y que los propietarios, palabras textuales citadas en la prensa, los propietarios violentaron los procesos, es lo que dice. Pero más adelante entonces dice que tenían autorización, que tenían una autorización, pero violentaron los procesos. ¿Tenía o no tenía? ¿O de qué tenían autorización? ¿Y qué proceso fue que se violentó? Exacto. Bueno, entonces, cuando dice que violentaron los procesos, entonces es que ni habían analizado los suelos, ni habían certificado los suelos. Sí, el ayuntamiento no había hecho ese trabajo. O no había hecho la revisión, porque es eso, si no había hecho la autorización, estaba en proceso, es que no se había completado la información adecuada para que el ayuntamiento dijera si se puede o no se puede. Entonces, una de tres. O autorizaron excavar sin analizar el terreno. Segundo, o lo analizaron y autorizaron la excavación a sabiendas de que podía colapsar. O 3, lo analizó un personal que no tiene la capacidad para esa tarea. Es una de esas 3. No hay más posibilidades allí. Y las 3 están muy mal. Las 3 están muy mal. Es la seguridad de la gente. Ahí hay 5 muertos. Son muertos muy humildes. Estaban trabajando como obreros allí. Solo uno de ellos deja 4 hijos, por lo que se publicó. No dice si los otros dejaron huérfanos. Pero son 5 seres humanos. 5 seres humanos. ¿Quién irá a resolver los problemas de esas 5 familias de gente muy humilde? Familias que regularmente no conocen lo que es un proceso de una demanda, ni pueden pagar un abogado, en fin. Alguien debe solidarizarse con esas 5 familias. Pero, hay pero un nivel sobre de todo, responsabilidad que cae sobre la empresa que los contrató directamente. Y no es solo el ayuntamiento el que debe dar una explicación. El Ministerio de Obras Públicas también. Sí. También debe darlo, porque hay una parte que es el Ministerio de Obras Públicas, Claro. Que tiene que autorizar. Entonces, debe quedar claro, porque son vidas que se han perdido. Y es un desastre lo que ha ocurrido. Y señores, el que pone un negocio o una vivienda en un edificio debe tener un poco de credibilidad de que está viviendo en un lugar seguro.
de que tiene lo suyo en un lugar seguro. Pero lo que se ha revelado es que aquí se construye antes de tener permiso y antes de, señores, y antes de hacer un estudio de suelo. Tal y como tú dices, Amelia, en Santiago, donde los suelos tienen problemas. Sí, serio. No es que todo, porque hay muchísimas empresas responsables que hacen las cosas bien y hacen edificaciones seguras, ¿verdad? Y probablemente esta tiene unos planos adecuados, no lo sabemos. Pero espérate, ¿cómo va a tener planos adecuados si no tenía un estudio de suelo? Es que yo no puedo asegurar que no lo tenía, Uchi. Yo no tengo base para decir que no tenía estudio de suelo. Lo que no sabemos al día de hoy es que estaban en trámite, habían solicitado la autorización y hasta ahora no la tenían. Pero yo no puedo decir ni que no tenían el estudio de suelo, porque me imagino que para hacer una edificación de esa naturaleza, dudo mucho que se haga una inversión de ese tipo sin hacer los estudios de suelo adecuados. Ahora, por parte de las autoridades... ¿Y entonces qué pasó? Uchi, yo repito lo que dije hace un segundo. Y yo lo que yo dije. Hasta no podemos asegurar que el estudio de suelo no existe porque no lo sabemos. Óyeme, son las autoridades las que han dicho que eso estaba en trámite. Exacto. Pero y que no tenían la autorización. Son las autoridades que han dicho eso. Pero lo que pues no lo tenía. Entonces lo que yo me pregunto es cómo tú haces un plano que debería llevar esos cálculos para hacer una construcción correcta. Porque por la experiencia de trabajo que tengo en esta área, entiendo que no necesariamente los estudios de suelo no estaban. Lo que sí, incluso los planos son los que están sometidos a proceso de autorización. Como no sea, lo que ha dicho el ayuntamiento hasta ahora es que la autorización estaba en proceso. El ayuntamiento no ha dicho que le negó la construcción. Por tanto, no sabemos si es inadecuada. El ayuntamiento no ha dicho nada concluyente. Exacto. Ahora, se derrumbó y hay 5 muertos. Un edificio, para hacerlo, hay que saber qué suelo hay para saber cómo se diseña. Yo estoy de acuerdo. Porque si no, tú no puedes hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Y es lo que acabamos de citar. Y es necesario saber por qué hasta ahora ese proceso... ¿Por qué se había iniciado el proceso de excavación sin tener la autorización correspondiente? ¿Qué nivel de documentación se había entregado y cuál no? ¿Y qué había frenado eso? Pero incluso es preocupante que la excavación comenzara sin el permiso estar en la mano. Por eso insisto en que no puede ser que la autorización se convierta en un mero impuesto y que la gente pueda empezar a construir una obra sin que las autoridades digan sí o no. Conozco, como yo soy santiaguero y conozco a mucha gente en Santiago, conozco a constructores y empresas que hacen apartamentos, que hacen edificios, que trabajan con todos los requisitos, cumpliendo todas las leyes. Claro. Porque no todo el mundo es loco, ¿verdad? Hay gente que es responsable y conozco casos muy específicos. Pero en este caso, hubo un derrumbe, se perdieron 5 vidas y no se ha dicho nada concluyente. Nadie ha dicho, miren la autorización aquí y miren el estudio de suelo aquí. Nadie ha dicho eso. Eso es lo que hay que suponer que si tuvieran esos estudios y esas autorizaciones ya lo hubieran enseñado. No, miren, aquí estamos autorizados, el estudio dice que sí, que se podía. Eso no lo ha salido a decir nadie. Cuando hay 5 familias llorando a quienes las sustentaban. Uchi, antes de despedirnos, quería simplemente decir con relación al tema de la Junta Central Electoral, que para la próxima semana se ha convocado esa reunión, porque cambiamos de tema y para la próxima semana se ha convocado esa reunión con los partidos políticos. Sí. Vamos a ver, aparentemente hay buen ánimo de las organizaciones políticas en llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Con relación a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque insisto en el tema planteado por la Junta es cómo se ha desbordado lo que debería ser un proceso interno de cualquier organización política y sus candidatos para trabajar a lo interno y ver crecer su posible liderazgo. El tipo de acciones que nosotros describíamos hace un momento, por mucho excede lo que es un trabajo interno de una organización política, y la repercusión que tienen los medios nacionales hace
que haya llamado la atención y que los diferentes sectores incluso hayan insistido en que la Junta regule. Vamos a ver hasta dónde puede llegar ese proceso de regulación de la Junta, en lo que tiene que ver incluso con el uso de los medios de comunicación nacionales y con el tipo de actividades que se realizan, dado que hay varios puntos que tienen que ver con la vida interna de las organizaciones políticas que estarían a favor de quienes han estado realizando esos actos proselitistas en esos espacios cerrados, internos. Claro, la manera en la que se han ejecutado esas acciones y las repercusiones que han tenido a nivel de los medios de comunicación nacionales hace que al día de hoy nos demos cuenta que definitivamente estamos sumergidos en una campaña. Vamos a ver hasta dónde llega la Junta Central Electoral en ese proceso de discusión y de debate con las cúpulas de los partidos que están citadas para la próxima semana y que en términos generales han visto con buenos ojos esta decisión de ayer de la Junta. Hoy tenemos dos entrevistas estelares, muy interesantes las dos. Inca Matila, representante residente del Programa Nacional de las Naciones Unidas, se están riendo, parece que lo pronuncié muy mal. No, está bien, ok. Y también Cristian Jiménez, asistente técnico del proyecto, es ser LGBTI en el Caribe, del PNUD. Y tenemos también una entrevista con Rosario Espinal, politóloga, con quien hablaremos de los conflictos, el escenario electoral a la luz, primero del conflicto dentro del PLD, que cada día se pone más lejos de apuntar hacia una solución y que ciertamente parece que el presidente no las tiene todas consigo en este momento para imponer otra reforma constitucional. Y también un conflicto que comienza a surgir dentro del PRM. Así que Rosario nos analizará las perspectivas de este proceso electoral a la luz de esos conflictos que son ingredientes. El del PLD no es nuevo, pero la verdad es que se ha agudizado mucho en los últimos días. Vamos a hacer una pausa y no se pierdan estas entrevistas.